El 27 de octubre no solo tendrán lugar las elecciones nacionales, además habrá un plebiscito para que la población se pronuncie sobre la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que impulsa el senador Jorge Larrañaga y que incluye 4 medidas vinculadas con la seguridad pública. Hace pocos días entrevistamos justamente al líder de Alianza Nacional. Hoy vamos a conversar con el movimiento No a la Reforma, que viene intensificando su activismo y que la semana pasada presentó su jingle oficial. No a la reforma, porque el miedo no es la forma. Que no te mientan, no. No nos dan seguridad. No a la reforma, nadie aprende entre las sombras. El camino es el... Las organizaciones sociales que integran esta articulación dicen en su sitio web que, además de rechazar la reforma, buscan contribuir en la construcción de un nuevo marco de comprensión para el problema de la seguridad ciudadana y evitar el avance de la estrategia represiva y punitivista. Esta acción no tiene vuelta atrás. ¿Cuál es su discrepancia con las medidas de Larrañaga? ¿Qué argumentos manejan? ¿Qué alternativas, eventualmente? De eso que vamos a conversar en los próximos minutos con 2 integrantes de la articulación. Daniela Buquet, buen día. Buen día. Y Juan Cereta, ¿qué tal también? Buen día. Buen día. Daniela integra el colectivo Ovejas Negras. Sí, yo estoy participando en la articulación en representación de mi colectivo. ¿Qué otras instituciones, qué otras organizaciones forman parte? Están formando parte en realidad casi 80 organizaciones, más allá de personas también que fueron por su propia voluntad, digamos. La FEU, el PIT-CNT, Madres y Familiares, Serpaj, Mujeres en el Horno, Misangas, hay como un montón de organizaciones y también territoriales, no sé, el Tejano, por ejemplo. Juan Cereta, a quien escuchamos 2 veces por mes en columnas de opinión aquí en Perspectiva, es abogado, docente del consultorio jurídico y de la clínica de litigio estratégico en la carrera de abogacía, representante por el orden docente en el Consejo de Facultad de Derecho. ¿Cuál es la vinculación con esta articulación? Es una vinculación estrictamente personal, no estoy allí en representación ni de la Facultad de Derecho ni de la Universidad de la República, sino como simple ciudadano comprometido con la causa que la articulación lleva adelante. Uh-huh. Yo decía, la articulación no es nueva, fue creada el año pasado cuando Jorge Larrañaga y Alianza Nacional estaban en plena campaña de recolección de firmas. ¿Por qué decidieron salir al cruce de aquella movida? Sí, surge a fines del año pasado, en realidad, como una cuestión de preocupación de lo que se venía, tanteando un poco, conociendo que era bastante obvio que iban a salir las firmas, ¿no? Ese es como el objetivo de empezar a organizarse para que este año tuviéramos como una estructura más estable, más grande, para poder salir a debatir en el espacio público. Pero la idea es esa, poder debatir esta propuesta y entender que para pensar en la seguridad y en la convivencia hay que tener más información y hay que poder ampliar un poco los marcos interpretativos, ¿no? Ahora, no es esta la única de las tendencias por el no, digamos, a la reforma. Por ejemplo, integrantes de la Juventud del Partido Nacional formaron el mes pasado una agrupación que se llama Blancos Sin Papeleta. Sí. Ahora, se quedan ahí, no quieren sumarse a esta articulación que ustedes integran, entre otras cosas porque entienden que está identificada con la izquierda, con el Frente Amplio. ¿Qué responden ustedes ante una decisión como esa? Sí, perdón. Sí, no, yo creo que más allá de la participación formal en la articulación o no, acá lo importante es el lugar en el que uno se coloque, la actitud que asuma ante esta propuesta de reforma constitucional. Seguramente habrá colectivos a los que les interese, les parece mejor o oportuno trabajar desde la articulación y otros que perfectamente pueden hacerlo desde fuera de las estructuras de la articulación. En mi caso, yo, por ejemplo, no soy un ciudadano identificado ni militante del Frente Amplio activo, sin embargo, también participo de la articulación, me parece que sería el mejor lugar para hacerlo, pero me parece que son válidas las actividades que se realicen desde el lugar que cada uno considere que deben realizarse. Lo importante es ver en qué lugar nos paramos ante esta propuesta, ¿no? Como ciudadanos. Pero ¿tiene una afinidad con la izquierda esta articulación? ¿Qué responde Daniela? Particularmente
no es que tengamos una afinidad con ningún partido político ni con ninguna ideología cerrada, que digamos. Lo que sí nos unió una forma de militar a las personas que estamos articulando, ¿no? Pero la comunicación con Blancos y Papeleta, con la juventud del Partido Colorado, con los independientes, viene desde el inicio de año. Inclusive nosotros hicimos una actividad en el Paraninfo donde ellos participaron ya, empezando a armar sus propios espacios. Y hay un montón de organizaciones también, ¿no? Que van conformándose. Yo creo que ahí está bueno entender la separación con lo político electoral y partidario de este año, que cuesta un poco y que también lo usan un montón como para argumentar en contra nuestro, ¿no? La unión con el Frente Amplio, cuando en realidad no paramos, ¿no?, de decirlo, que no pertenecemos al Frente Amplio. Yo mencioné el caso de estos blancos sin papeleta, pero también la Coordinadora Nacional de Jóvenes del Partido Colorado se manifestó en septiembre en contra de la reforma. Bueno, al día de hoy no hay ningún candidato a presidente que apoye la reforma. Pero al mismo tiempo, cuando se están distribuyendo las hojas de votación, esas que vienen en sobre de plástico, por ejemplo, en cantidad de agrupaciones de los propios partidos tradicionales, está la papeleta metida, ¿no? Pero públicamente los candidatos, yo no escuchaba a ninguno apoyar la reforma. Sí, no, inclusive salieron... Y ese es un motivo de malestar de Larrañaga, que lo ha manifestado en distintas ocasiones, ¿no? Inclusive salieron a plantear que estaban en contra, y no en sobran, ¿no? Que es distinto, van a tener las papeletas a disposición en sus locales, pero no en sobran. Que eso es bien importante a la hora de la mecánica de lo que es esta votación, ¿no? De poner un extra en ese sobre. Bueno, pero por eso, no en sobran oficialmente, pero yo he visto ya cantidad de sobres que vienen con la papeleta incluida. Sí, está pasando eso. Sí, ahí hay que ir viendo y tanteando cómo se va moviendo. Creo que el movimiento de que las juventudes de los partidos tradicionales se estén posicionando es bien importante, ¿no? Mostrar la amplitud del movimiento en contra. En una primera instancia, yo decía, ustedes trataban de que la gente no firmara a favor de la realización del plebiscito, porque eso era lo que estaba en juego en ese momento, si había o no una consulta popular sobre la reforma que Larrañaga había redactado. No tuvieron eco. No tuvieron. La campaña de Larrañaga superó holgadamente el mínimo, que era de 270.000 firmas, 10% del padrón. Firmaron más de 405.000 personas. ¿Qué les dijo a ustedes ese número tan importante? Bueno, a mí me parece que en aquella oportunidad la gente, la ciudadanía, no llegó a un análisis completo de la propuesta. Y lo que se difundió más que nada fue el eslogan con el que se identificaba la propuesta de reforma, que era definitivamente vivir sin miedo. Entonces, cuando a uno le plantean si quiere vivir sin miedo, es difícil ponerse del otro lado, ser opositor a una propuesta que es vivir sin miedo. Es como si mañana sacáramos una propuesta que llame vivir contento. No va a haber nadie que esté en contra de vivir contento. La cuestión es cuando llega el momento de comprender y analizar minuciosamente el contenido de la propuesta de reforma constitucional. Creo que hoy sí estamos ante una situación donde es imprescindible conocer exactamente el contenido de lo que vamos a votar. Ya salirnos de los eslóganes. Faltan menos de 3 semanas. Y las últimas encuestas de intención de voto marcan, en principio, un resultado favorable a la reforma. Por ejemplo, la medición de septiembre de la consultora Cifra, 56% de los uruguayos votaría a favor, 28% no, y 16% aparecían como indecisos. Y hay números mejores en alguna otra encuesta, ¿no? Bueno, por eso estamos acá. Números mejores para la reforma. Sí, o sea, yo creo en contra de los intereses de ustedes. Sí. Eso se fue moviendo bastante, ¿no? O sea, empezó muy favorable, después en el medio del año, donde fueron las internas, bajó muchísimo la medición y ahora volvió a subir, lo cual a nosotros también nos hace preguntarnos lo que tiene que ver con las encuestas, con cómo se hacen, cuál es la pregunta que se hace, porque también hubo algunas interpretaciones que referían a la medición sobre la sensación de inseguridad del país, que es completamente distinto, ¿no? Que eso es un problema real, que nadie está negando y nosotros tampoco, y es algo a lo cual salimos a debatir. Entonces creo que ahí hay como algunas puntas a tomar con respecto a las encuestas. Y en el no la baja fue bastante similar también. Tenía un poco menos, pero también era bastante similar las mediciones. Entonces eso también nos plantea como una posibilidad. Ahora vamos a entrar en detalles, pero globalmente, ¿por qué ustedes están en desacuerdo con esta reforma constitucional? En mi caso personalmente, porque si bien comparto de alguna forma el diagnóstico en el sentido de la inseguridad con la que hoy convivimos, no encuentro en la propuesta ninguna de las medidas que haya demostrado o sea útil para combatir esa inseguridad. ¿Y en el caso de Daniela? Sí,
Primero que nada, como entender la magnitud de lo que es una reforma constitucional y entender que es una reforma constitucional simplemente porque se quieren modificar los allanamientos, ¿no? Y que todo lo demás centra en la Constitución en una situación un poco compleja. La propuesta... A ver, paso en limpio lo que se acaba de decir. Una de las disposiciones, la de los allanamientos nocturnos, claramente requiere reforma constitucional. Tiene que modificar una disposición de la Constitución que está vigente. Ustedes cuestionan que hay otras, las otras tres, podrían salir por ley simplemente. Podrían salir por ley, sí. Sí, yo creo que deberían salir por ley. Porque acá también es importante que la gente entienda cuál es el contenido de una norma como la Constitución, cuáles son los mecanismos para reformarla y lo complejos que son. Y en nuestro diseño institucional, ¿qué cosas ponemos en la Constitución? Ponemos en la Constitución la organización del Estado, ponemos en la Constitución los derechos fundamentales, ponemos en la Constitución cuestiones que no van a ser modificadas, que no van a ser fácilmente modificables. Y salvo la cuestión de los allanamientos, que bueno, porque está prevista en el artículo 11 de la Constitución desde siempre, las demás medidas que son las que parecen proponerse como verdaderamente útiles para combatir la inseguridad, todas son de resorte legal. Bueno, pero ustedes conocen el argumento de Larrañaga y quienes lo acompañan. Hemos presentado, dicen, una cantidad de proyectos de ley, una cantidad de iniciativas en materia de seguridad pública que no han encontrado eco, que ni siquiera en algunos casos han sido tratadas, ni siquiera han sido discutidas. Y bueno, tenemos este mecanismo que, por la vía del apoyo popular en las urnas, nos permitiría llevarlas a la práctica, concretarlas, ¿no? Es la única que nos queda, dice, por ejemplo, Larrañaga, ¿no? Sí, yo creo que ahí es bastante complejo utilizar el miedo, ¿no? Como política, como para hacer política pública, hay que tener como cuidado también en el mensaje que se está dando. Y nada, es empretar como un montón de cosas que son bien distintas, que se puede argumentar específicamente el no a cada una de ellas, pero que en su globalidad, aparte, es muy superficial la propuesta. Faltan un montón de cosas que hay que profundizar. No habla nada del presupuesto, de dónde se va a sacar para poder mantener todas estas propuestas. Y además tenemos una coyuntura donde sabemos que el próximo Parlamento, que va a tener que generar las leyes para este plebiscito después, no está en acuerdo con la propuesta. Entonces ya sabemos que inclusive va a ser compleja su implementación y que se va a medir por las disposiciones transitorias, que le faltan como un montón de profundidad a la hora de llevar adelante la Guardia Nacional o el aumento de penas, ¿no? Pregunta uno de nuestros oyentes, ¿por qué no un debate en torno a esta reforma y a propósito del plebiscito que tendrá lugar el 27 de octubre? Sí, sin duda que es lo más práctico y estamos procurando concretarlo. Hoy estamos escuchando a la comisión que se opone a la reforma porque hace pocos días hicimos una larga entrevista con Larrañaga con los argumentos a favor. Después de estas dos visiones por separado, llegará el momento de la polémica cara a cara. Espero que podamos concretarla. Durante la pausa aprovecho para mirar mensajes de los oyentes y me encuentro, por ejemplo, con este de Osvaldo. Por lo que he escuchado hasta ahora, quienes están en contra de la reforma solamente han criticado el proyecto, pero no proponen nada que solucione ya un problema que aqueja a toda la sociedad y que no admite demoras. El eslogan "La reforma no es la forma" apunta a solucionar el tema seguridad a través de la educación. Y yo me pregunto, ¿educación para quién? Bueno, y por ahí sigue el planteo de este oyente. Buen punto de partida para la segunda parte de la entrevista. Estamos con Daniela Buquet y Juan Cereta, integrantes de la articulación contra la reforma constitucional que impulsa Jorge Larrañaga con 4 medidas vinculadas con la seguridad ciudadana. Les propongo que vayamos justamente a revisar cada una de ellas y por qué ustedes no las comparten, por qué las cuestionan. Se plantea crear una Guardia Nacional compuesta por al menos 2.000 efectivos militares para complementar a la policía interviniendo en asuntos de seguridad interna. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, debemos partir de que la formación de los militares en todo el mundo es muy diferente a la formación que recibe la policía, pues su labor es absolutamente diferente. A los militares, nosotros en Uruguay y en el resto del mundo se les encarga la tutela de la soberanía nacional. Su entrenamiento parte de una hipótesis de guerra y su objetivo muchas veces es la aniquilación del enemigo. Y está bien que así sea porque justamente están preparados para situaciones tan excepcionales que, bueno, que su entrenamiento, su formación y su carrera
es diseñada en ese sentido y con ese objetivo. De todos modos, desde quienes impulsan la campaña y en particular el propio Larrañaga sostiene, ya hay efectivos de las Fuerzas Armadas cumpliendo tareas típicamente policiales, por ejemplo, en la Prefectura Nacional Naval, en la Policía Aeroportuaria, bueno, y en la Guardia Perimetral de varios establecimientos carcelarios. O sea, ya se ha avanzado en esa dirección con la formación correspondiente, dándole a esos efectivos los básicos, los apoyos, los complementos de formación para que se adecuen justamente a esas tareas, ¿no? Es que en realidad, si en algo coincido con Larrañaga, es en esto. En el sentido de la reforma venimos avanzando hace 40 años, con pésimos resultados. Bueno, ahora además se votó recientemente una ley que le adjudica tareas policiales a efectivos de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera, ¿no? Sí, es decir, no solamente en lo referente a la represión y a la creación de cuerpos especiales desde la Guardia Republicana en adelante, se viene avanzando desde hace muchos años en el mismo camino que la reforma propone. También en el aumento de las penas y en otras de las medidas que están incluidas acá, venimos avanzando, tomando medidas como Uruguay, no son los últimos 15 años, en los últimos 40 años, me animo a decir, desde la salida de la dictadura para acá, en este mismo tipo de medidas. Y el resultado ha sido, lo puede ver la ciudadanía, pésimo. La inseguridad ha avanzado de manera asombrosa. Se menciona ejemplos de otros países donde se ha aplicado este camino con notable eficacia y prestigio institucional, concretamente España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile. Sí, ahí está bueno saber que lo que tiene que ver con Europa tiene que ver con el enfrentamiento contra el terrorismo, ¿no? Nosotros estamos en una situación completamente distinta. Entonces ellos sí están en una situación de guerra, ¿no? Su planteamiento, su teoría tiene que ver con esta situación. Y en Uruguay no pasa eso. Eso en el caso de Europa, pero... Y en Sudamérica tal vez el caso más cercano sea el de Brasil, donde los resultados están muy lejos de ser auspiciosos. Bueno, justamente, pero por un caso no auspicioso se inhabilita la herramienta. Pero es que no es uno, ¿no? México pasa lo mismo, tenemos 27.000 desaparecidos. En Chile los carabineros van contra las manifestaciones estudiantiles y contra los movimientos indígenas. Colombia, la guerra contra el narcotráfico también es una falla total, ¿no? No es como un ejemplo solo, sino que realmente si vamos viendo los distintos espacios, el ingreso de los militares en la seguridad pública no beneficia, ¿no? Y como decías recién, ¿no? Esta cuestión de que de hecho ya sucede en el Uruguay y los delitos han aumentado. Entonces, ¿por qué seguir apostando a algo que ya se conoce que no funciona? Mencionó otro argumento. Se necesita aparentemente más presencia policial. Es un reclamo en el que coinciden distintos sectores de la población, pero también dirigentes y grupos políticos. Acá, dentro de las Fuerzas Armadas hay efectivos que ya forman parte de la plantilla del Estado, ya forman parte del presupuesto, no hay que agrandar el presupuesto, no hay que salir a contratar nuevos funcionarios. Se trata de usar adecuadamente los recursos del Estado con la preparación correspondiente para nuevos cometidos. Ahí partimos de una base que yo me animo a decir, no comparto, y que además no está demostrada que sea verdadera, y es que el aumento de la presencia policial o el aumento de la represión, no importa ahora, dejemos por un momento de lado si es a través de militares o a través de policías especializados, que el aumento de la actividad represiva del Estado tiene una incidencia en la disminución del delito. A mí me da la impresión de que el aumento de las actividades represivas, como han sido en los últimos tiempos la presencia de los grupos PADO, lo que hacen es mover de lugar donde ocurren los delitos. Pero no hay ninguna prueba que demuestre que la presencia de este tipo de actividades represivas disminuye la cantidad de delitos. Es decir, el PADO se pone a trabajar hoy acá, o los militares, o la Guardia Republicana, o quien sea, con un operativo, y seguramente el delito no se va a producir en el lugar donde están ellos, pero se va a trasladar a otro lugar. Es decir, sobre las causas del delito, que es lo que nos debe preocupar a todos, no en qué barrio hoy se están cometiendo delitos, no incide en absoluto el aumento de la actividad represiva. Y hay un argumento que a mí me parece interesante también, de Carlos Silva, que es el presidente del Círculo Militar, ¿no? También está bueno como escuchar un poco las personas que van a llevar la práctica de esto, ¿no? Y él plantea que justamente hay muchos militares que están en contra. Bueno, por el lo que general tiene que ver, Manini Ríos está en contra. por ejemplo, también, ¿no?
por un lado, lo que tiene que ver con la unión de las estructuras del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Interior. Y eso está bueno escucharlo porque nosotros no tenemos ni idea, ¿no?, de cómo funcionan las estructuras y cómo se llevan a cabo. Y por otro lado, por lo que tiene que ver con la delimitación del espacio de actuar, ¿no? Ellos para actuar en una zona necesitan una delimitación de guerra, ¿no? Entonces estamos planteando que los puntos de las zonas rojas, como plantea el plebiscito, que no sabemos bien qué son, si son una esquina, un barrio, 3 calles o qué, van a estar delimitadas como zonas de guerra, ¿no? Eso también es importante tener presente a la hora de pensar un poco lo que es esta medida y la cabalidad, ¿no? Pasemos a otro de los puntos de la reforma que impulsa Larrañaga, la que introduce la posibilidad de allanamientos nocturnos. Aquí sí estamos hablando, como decíamos antes, de una reforma constitucional típica. Hay que cambiar la Constitución para que esto sea posible. Y bueno, el artículo correspondiente dice, agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso. Es el artículo primero de la reforma de Larrañaga, ¿no? Sí. Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso, comillas. No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos. ¿Qué tienen ustedes contra una disposición así? Bueno, en primer lugar, que se trata de una disposición constitucional muy antigua, que ha sido reivindicada históricamente siempre en el Uruguay como una de las garantías fundamentales de los ciudadanos. Pero sobre todo me quiero detener en lo siguiente. No hay una sola explicación que demuestre que la disminución de esta garantía va a tener un impacto positivo en la reducción de la inseguridad. Es decir, cada vez que nosotros estamos dispuestos a reducir en el mundo garantías individuales, tiene que ser porque obtenemos una ventaja de esa disminución de garantías. Ha pasado en el primer mundo esto mismo, reducción de garantías vinculadas al combate al terrorismo. Entonces los ciudadanos dicen, bueno, yo estoy dispuesto a renunciar a una garantía que tengo, una garantía de un derecho personal, a la hora de obtener una ventaja en una lucha que no se logra dar efectivamente. ¿Por qué se impulsa esta medida? Dicen en la Comisión Vivir Sin Miedo, es sabido que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga, como las denominadas bocas de pasta base, o para cometer otros delitos. Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar para evitar de ese modo la acción policial. Bueno, ese tipo de expresiones es sabido. En realidad, si uno consulta a los jueces penales, la mayoría de los jueces penales que se han pronunciado públicamente han dicho que en realidad los allanamientos nocturnos no incidirían en absoluto en el combate eficaz al narcotráfico. Seguramente son otras medidas las que hay que tomar para combatir el narcotráfico y seguramente tampoco sean pensando en las bocas de pasta base que están en los barrios periféricos, sino pensando más en los narcotraficantes de verdad y no en los que tienen una boca de pasta base en un barrio de la zona metropolitana. Por otro lado, este tipo de medidas no son ninguna novedad. El querer modificar o recortar este tipo de garantías no ha sido novedad y Perdón, en otros países hace años ya que se cambió esto. Hace años que se habilita el allanamiento nocturno. Bueno, lo importante es saber si cuando yo restringo esa garantía, si cuando restringo ese derecho, obtengo los resultados que pienso que necesito. En Uruguay, para no analizar otros países del mundo, en Uruguay ya se quiso hacer varias veces. En 1942, para combatir el comunismo en el Uruguay, se planteó el decreto de ley 10.214 que permitía los allanamientos nocturnos para combatir el comunismo. En 1972 se planteó también en el Parlamento Nacional, antes del golpe de Estado, el permitir los allanamientos nocturnos para combatir las actividades subversivas. Y me permito rescatar, porque hay una expresión del profesor Arlas, reconocidísimo profesor de la Facultad de Derecho Procesal, en el Parlamento en aquellos días, que dijo: creo que las normas constitucionales a que refiere el señor ministro del Interior, que proponía permitir los allanamientos nocturnos, son preciosas garantías de libertad y deben mantenerse si es que deseamos vivir en un Estado de Derecho y si aspiramos a ser una auténtica democracia. Entonces, veamos acá cómo la democracia se construye a partir de estos derechos fundamentales. Y cuando yo los voy a restringir, tengo que estar seguro que esa restricción va a impactar positivamente. Van a ser más las ventajas que la eliminación de derechos. De todos modos, aclara y subraya la comisión, el proyecto lo que prevé es la habilitación para que la ley le dé el derecho a los jueces para que cuando haya sospechas puedan ordenar este tipo de medidas a efecto de combatir la delincuencia en horario nocturno. Hay una cantidad de pasos intermedios, ¿no? Primero hay que dictar una ley y después
quien va a resolver es el juez. Es el juez. Aparecen garantías Sí. por todos lados, entonces. Bueno, acá yo creo que hay dos voces más también para escuchar, un poco trayendo los protagonistas. Los sindicatos policiales se plantearon en contra de esta medida porque creen que su seguridad como efectivos, como trabajadores, no está garantizada, ni tampoco la de los vecinos del barrio ni de las personas en el hogar. Y además, trabajadoras sociales como Andrea Tuana, por ejemplo, plantearon que el impacto en los niños y niñas de los hogares cuando suceden estas cosas es muy brusco, muy tremendo y genera mucho shock, ¿no? Entonces también hay como otras voces a prestar atención de esto sí Pero sirve, no se está ¿no? identificando en ese caso el allanamiento con un operativo violento que entre las patadas en la casa, etcétera. Es que Acá son estamos así los hablando- operativos. Estamos hablando de acciones que se desarrollarían justamente con orden del juez, etcétera, ¿no? Sí, Bueno, pero la pero orden no del quita. juez no hace que sea menos violento. Ya La orden sos- del juez puede ser, la orden del juez es un allanamiento en la finca tal, en el asentamiento tal. Entonces, lo que hay que ver es cómo funciona esto en la práctica. La policía va a entrar, seguramente por la fuerza, si no se le permite el ingreso, tiene que identificar correctamente la finca. Y pensemos en que en este tipo de actividades es donde se cometen más errores, porque se producen en la noche, porque lo que tenemos que pensar es la eventualidad en que el allanamiento se produzca justamente en un lugar donde no se están cometiendo delitos, o donde viven personas que no cometen delitos, pero que van a ser víctimas de ese accionar policial. Entonces, para permitir eso, vuelvo a decir, tenemos que pensar si esto realmente va a impactar en la baja de en la combatir la inseguridad. Seguimos recorriendo los puntos que incluye la reforma constitucional Vivir sin Miedo. Vamos a el cumplimiento efectivo de penas para una serie de delitos. Dice, mientras no se dicte la ley prevista en el inciso segundo, artículo 27 de la Constitución, regirán las siguientes disposiciones. Y una de ellas es, el que hubiere sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los siguientes delitos. Entonces se menciona violación, abuso sexual, rapiña, extorsión, secuestro, homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales, trata de personas, delitos de tráfico de estupefacientes, previsto por los artículos 30 y 35 bis del decreto de ley 14.294. Bueno, a quienes hayan recibido sentencia firme por estos delitos no les serán aplicables los institutos de libertad anticipada, vigilada y vigilada intensiva, ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad, debiendo cumplirse en todos los casos la pena dispuesta en forma efectiva. ¿Por qué ustedes objetan esta disposición? También hay que agregar cuando se haya acordado la pena con el Ministerio Público. Tampoco Porque corresponderá a la libertad anticipada cuando se haya acordado con el Ministerio entran Público un pena de montón de cumplimiento delitos. efectivo en proceso abreviado. Ahí entran un montón de delitos que no estaban en el elenco anterior. Por eso que es un poco engañosa la redacción. Parece que fuera solo para violación, secuestro, extorsión y rapiña, pero después aparece que si es por acuerdo con el Ministerio Público no aparece la discriminación. Ese punto no es menor. Yo creo que tal vez sea la medida más preocupante. Más preocupante, en primer lugar, porque esto se circunscribe dentro de una política de aumento de las penas privativas de libertad, que ha sido el devenir histórico del Uruguay en los últimos años. Es decir, yo encuentro solamente dos hitos donde se ha ido al contrario de esta propuesta, que han sido el 85, la ley de amnistía, y en el 2005, la ley de humanización del sistema penitenciario. Todo el resto de las normas que hemos venido sancionando y aplicando hasta ahora han sido en este mismo sentido. Fíjense, en el 85 la ley de amnistía, pero después ya en el 87, la 15.859, la ley que permitió el procesamiento con prisión cuando había alarma social. En el 93 se reimplantan las medidas eliminativas, aumento de la prisión. En el 2000 aumentaron los mínimos para rapiña y hurto, la 17.253. Actualmente, cerca en el 2016, se excluye la anticipada para reiterantes o reincidentes. Es decir, todas las medidas que venimos tomando, salvo esas dos honrosas excepciones, han sido aumentar las penas privativas de libertad. Con esto no digo dejar sin sanción los delitos, digo que la solución sea la cárcel. Entonces, la propuesta va en el mismo camino de lo que venimos recorriendo con rotundo fracaso. Rotundo fracaso. Y esto parte de la idea de pensar que la cárcel responde a un modelo inhabilitador de personas y no un modelo rehabilitador de personas. Creo que en el fondo la están Comisión esos dos. dice, si las penas no se cumplen, hay impunidad.
Se observa diariamente que delincuentes recuperan su libertad antes del tiempo establecido por la pena que les habían impuesto. Esto alimenta el fenómeno de puerta giratoria. Yo creo que ahí está bueno tener presente que las personas no salen de la cárcel porque se les antojó, ¿no? La persona cuando se le reduce la pena es porque hay una ley que se está llevando adelante o un juez que lo está planteando. Primero porque el nombre es medio complejo, el cumplimiento efectivo. Siempre se cumple la pena, ¿no? Nadie sale porque tiene ganas de salir. Yo creo que ahí está bueno entender, por un lado, ¿para qué nosotros tenemos cárceles, no? Preguntarnos un poco, en la situación en la que está de emergencia humanitaria completamente, entender que en la Constitución, el artículo 26, plantea que las cárceles, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar y solo asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. O sea, sacándole las posibilidades, ¿no?, de lo que tiene que ver con la estimulación de la educación y el trabajo, estamos cometiendo como alguna contradicción, inclusive con lo que nosotros estamos planteando como el Uruguay con respecto a las cárceles, ¿no? Y entender que las personas, aparte, ¿no?, como otro argumento, que la persona es racional, ¿no?, y plantea, entonces me subieron 2 años más la pena, entonces yo no voy a cometer ese delito. No tiene ningún sentido, porque los hechos no demuestran, la historia nos demuestra que la gente no deja de cometer delitos. La reincidencia que hay en este país es impresionante. La cantidad de gente que tenemos privada de libertad es muchísima en comparación con el resto del mundo. La propia comisión lo destaca, justamente. Cada año 6.000 presos son liberados, 4.000 reinciden en el delito. Bueno, yo creo que por eso hay que hacer el foco. No se puede considerar una medida que va a aumentar la cantidad de presos sin tener en cuenta el sistema penitenciario que tenemos. Porque esta reforma no propone nada respecto a modificar el sistema penitenciario. Entonces, pero si se modificara, ¿podría tener sentido? Si se modificara y tuviéramos cárceles cuyo objetivo es la rehabilitación, algunas cosas podrían tener sentido. El problema es que el paradigma sobre el que estamos parados en esta reforma es el de excluir personas que cometieron delitos, inhabilitar a esas personas, sacarlas de circulación definitivamente y para siempre. En ese paradigma está parada la reforma. Mientras que nuestra Constitución, todos los tratados de derechos humanos que hemos ratificado como país, se paran sobre el paradigma de la rehabilitación. Es decir, de que el tiempo que la persona esté privada de libertad cuando ello corresponde, y porque la pena tiene un carácter aflictivo por definición, ese tiempo sea utilizado para que la persona, al egresar de la cárcel, salga mejor de lo que entró. Hoy lo que nos está pasando es absolutamente lo contrario, lo inverso. En la cárcel nadie, o salvo honrosas excepciones, como pueden ser algunos centros en particular, las personas no salen preparadas para su reinserción en el trabajo. Entonces, si no salen preparadas para la reinserción, sino que salen en algunos casos hasta más involucrados todavía con el delito, lo que nos va a pasar es que cuanto más gente mandemos a la cárcel, la inseguridad va a aumentar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que llenamos las cárceles de presos y aumentamos la inseguridad afuera. Y con ese mismo argumento rechazan la idea de la pena de prisión perpetua revisable a los 30 años. Yo creo que esa propuesta... Esa es la última de las medidas previstas en la reforma de Larrañaga para los casos de condenados por determinados delitos gravísimos. Las personas que violan o abusan y después matan a un menor de edad, las personas que practican el sicariato o los homicidas múltiples. Casos en los que podría pensarse, todo indica que la rehabilitación es directamente imposible. A mí, sinceramente, de todas las medidas de la reforma, la que menos me preocupa es esa. En primer lugar, porque tiene una incidencia casi nula sobre la inseguridad. Es decir, la cantidad de delitos que se cometen de ese tipo, de los definidos en esas circunstancias, son muy pocos, son mínimos. Y además, estamos de acuerdo en que seguramente sean personas de difícil rehabilitación. La Comisión dice, existen delitos de una aberración tal que ameritan una severa respuesta de la sociedad y porque quienes los cometen son difícilmente recuperables. En eso podemos coincidir, pero ¿cuál es el porcentaje de esos delitos? ¿En qué va a impactar eso en la inseguridad que los ciudadanos comunes sentimos en la calle? Absolutamente nada. Y por otra parte, las medidas que hoy tenemos para el homicidio, por ejemplo, los 30 años más las medidas asegurativas, eliminativas que se reinstalaron, hacen que la pena pueda llegar a 45 años, lo cual no está tan lejos tampoco prácticamente de la reclusión perpetua. O sea que no cambia mucho el escenario punitivo que ya tenemos hoy y a su vez los casos a los que refiere son absolutamente mínimos. Pero de todos modos, por más que sean mínimos, ¿por qué no? Dice el texto, la sociedad debe protegerse de esos individuos. Serán pocos, pero son peligrosos. Yo creo que tiene que ver un poco,
pensar en esto que planteaba Juan recién, ¿no? Esta cuestión de excluir a un otro, ¿no? Al delincuente que no tiene nada que ver conmigo ni que a mí nunca me va a pasar, y entonces yo lo encierro para siempre y me olvido de que existe. Esa situación no va a generar que el delito se deje de cometer, ni que haya personas que terminan generando lo mismo. Entonces, si pensamos solo en medidas que tienen que ver con enfrentar a las personas cuando cometen el delito, nos estamos olvidando de todo lo que tiene que ver con la prevención. Que esta propuesta no toca nada, ¿no? Además de que tampoco toca el egreso, pero particularmente pensar que por encerrar a algunas personas que cometieron estos delitos para siempre, ese delito no se va a generar, es bastante infantil, ¿no? Además de que también vamos en contra de los acuerdos internacionales que plantean justamente que la pena máxima tiene que ser de 30 años, ¿no? Y eso también es importante tener presente. Enseguida. Además, ni siquiera nuestros mejores criminales de ese tipo han sido reincidentes, porque traigo a colación ahora me viene a la memoria el caso de Pablo Goncalves, que ha reincidido en el delito, pero no en los mismos delitos que había cometido. O sea que ni siquiera para nuestro peor delincuente esta medida sería útil. En el final de la entrevista vamos a ver qué camino alternativo proponen desde esta articulación contra la reforma. En estos días ha ido intensificándose la campaña en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo que impulsa Jorge Larrañaga. Incluso hasta tiene un jingle en cuya grabación han participado varios artistas. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué alternativas manejan? De eso es que estamos conversando esta mañana con dos integrantes de la articulación, Daniela Buquet y Juan Cereta. Hemos ido haciendo un recorrido por los puntos que incluye la reforma constitucional Vivir sin Miedo para conocer las discrepancias de ustedes, las objeciones de ustedes. En definitiva, lo que están impulsando es que la gente el 27 de octubre se abstenga en el plebiscito. Es eso, ¿no? Exactamente, que voten al partido, la lista que les parezca mejor, pero que no introduzcan ninguna papeleta. No hay papeleta por el no, solamente hay papeleta por el sí. Exactamente. Exacto. Por lo tanto, lo que ustedes quieren es que la gente no ponga esa papeleta. Esa papeleta no. Es complicado el mensaje, ¿no? Sí. Ahora, ¿tienen una alternativa ustedes? Yo creo que Porque la preocupación que aparece en varios de los mensajes que llegan de los oyentes es: la reforma de Larrañaga tiene la virtud de traducir en hechos y en las urnas y en apoyo popular una forma de encarar el tema, una forma de reaccionar con instrumentos muy concretos. Ustedes, a esa gente a la que quiere pasar ese mensaje y a la que quiere que haya algo a corto plazo en esta materia, ¿qué le dicen? Yo hay algo que destaco de la propuesta de Larrañaga, y es que en definitiva fue una oportunidad para que la gente se manifestara respecto a la inseguridad. Y en eso hay que reconocerlo. Todos somos conscientes de que tenemos un problema con la inseguridad. Y bueno, Larrañaga encontró este mecanismo para que la gente se manifestara y diera su mensaje de que las cosas no están bien, de que hay que cambiar. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la receta que se propone, porque la consideramos equivocada, fracasada y más de lo mismo. Aclaro al pasar que por lo que ustedes han estado diciendo, tampoco comparten en buena medida la política que se ha seguido desde el Ministerio del Interior en los últimos años. En mi caso, en absoluto. No, sí, desde la articulación es algo que discutimos todo el tiempo, ¿no? Esta línea del es más de lo mismo tiene que ver con eso también. Todo el sistema político partidario hace un acuerdo, inclusive los próximos programas de seguridad también van por una línea bastante punitivista. Será algo que vamos a tener que discutir también. O sea, tampoco es que ustedes digan la línea es la que ha estado siguiendo el ministro Eduardo Bonomi. No, al contrario. No. Se parece muchísimo a la línea que se propone en la reforma. El que esté votando la Eso reforma... le va a llamar la atención a mucha gente. El que esté votando la reforma sigue el camino similar al que se ha seguido en los últimos 15 años. Sí, es votar por continuidad, absolutamente. Entonces, a ver, a grandes rasgos, porque ya el tiempo se nos termina, ¿cuál es el camino que ustedes proponen? En mi caso particular, yo no puedo dejar de hacer mención a donde me parece que está uno de los puntos claves para combatir verdaderamente la inseguridad, y tiene que ver con el sistema penitenciario. Si nosotros no hacemos una revolución en el sistema penitenciario, si no lo cambiamos de punta a punta, no vamos a tener resultados exitosos en seguridad. Y para esto no es que vengo con la propuesta de las cárceles suecas, ni noruegas, ni del primer mundo.
Digo, en el mismo país, en Uruguay, tenemos algunos ejemplos de otros modelos de privación de libertad que son mucho más eficientes, y me alcanza a componer el ejemplo de Punta de Rieles 6, la cárcel de Punta de Rieles Vieja, donde la tasa de reincidencia no tiene nada que ver con el resto del Uruguay. Y hay otras cárceles en el interior, pequeñas, bien llevadas por sus directores, con conocimientos de la situación de cada uno de los que han cometido delitos, que han permitido tasas de reincidencia que seguramente, si las trasladáramos al total del sistema penitenciario, la inseguridad sí que bajaría. Porque bajarían los delitos. Ese es uno de los rumbos, entonces, ¿qué más? Además, pensar en esto, ¿no? En lo que tiene que ver, como comentaba, esta propuesta ataca concretamente cuando la persona entra en conflicto con la ley. Bueno, todo lo que pasa antes, la política de prevención en el delito, yo creo que es fundamental trabajarla, ¿no? Ahí creo que tiene que ver con la educación, con entender que el Estado, hay barrios que todavía no llega y que faltan un montón de cosas, entender por qué se comete el delito, quiénes son las personas que llevan adelante los delitos. Después, todo lo que tiene que ver con políticas de egreso. La situación de las personas ex privadas de libertad es muy compleja, ¿no? Tenemos el dato por el censo del MIDES de que el 50% de las personas que hoy viven en calle son ex privadas de libertad. Entonces pensemos que una persona que sale no tiene casa, no lo van a contratar en ningún lugar, ¿no? Y sus redes sociales son muy complejas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales para que la persona haga una modificación de su vida? Eso es casi nulo, ¿no? Y lo demuestra el dato de reincidencia. Entonces, pensar en políticas públicas que tengan que ver con como lo que hace la DINALI de la Posada del Liberado, que le da la posibilidad de 120 días para habitar a las personas que salen de la cárcel, pero tiene solo 66 plazas, ¿no? Estamos hablando de algo muy ínfimo en la cantidad de gente que tenemos por año. Pensar, por ejemplo, en políticas de cuotas para trabajo, como ya existe, que todos los que licitan para hacer obras públicas con el Estado deberían cumplir un 5% de personas ex privadas de libertad. Eso no se lleva adelante. Entonces, ya hay algunas cosas inclusive que se podrían llevar adelante para pensar cómo generamos realmente la reinserción. Todas las políticas de egreso deberían pensarse. Además, no tiene ningún trabajo con lo que tiene que ver con las víctimas, ¿no? No se piensa en nada de cuál es la devolución que hay que hacer, ni cómo pensarlo, ni cómo pasar estos procesos, que podría ser bien interesante de trabajo. Yo creo que hay que intensificar la labor que se está haciendo en educación, en trabajo, en la promoción de otros hábitos. En definitiva, tenemos que sacar a los jóvenes que toman el camino del delito como una opción válida o como una opción fácil para sus vidas. Tenemos que trabajar sobre eso para la prevención de aquellos que son primarios o que van a cometer su primer delito. Ahí se necesita un trabajo mucho más intenso. Y con los que ya cometieron delitos, como decía, es imprescindible un proceso de rehabilitación, porque de ahí surgen la mayoría de los delitos que hoy se cometen. Escuchando esta enumeración que acaban de hacer, recuerdo los programas de gobierno de varios de los partidos. Hay varios de esos énfasis que aparecen. Yo sobre el sistema penitenciario no he visto mucho. En la campaña de Talvi, sí, el sistema penitenciario juega un papel importante. En el programa del Partido Nacional también, ¿no? ¿Y las propuestas concretas cuáles son? Demoler Libertad, demoler el CONCAR y hacer cárceles pequeñas con 200 reclusos. ¿Están dispuestos a eso? Por ahí tiene que ir el camino. Ese es uno. Las megacárceles no existen más en el mundo y lo único que hacen es multiplicar una relación que solo se manifiesta mediante la violencia y que reproduce delito y más delito. Uh-huh. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con modificar la estructura, ya se conoce, ¿no? Poder, por ejemplo, dedicarnos a investigar y analizar los procesos de otros países donde sí son exitosos, ¿no? También investigar las rutas de financiamiento del narcotráfico, dejar de pensar que la forma de atacar el narcotráfico es el punto de venta, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Cómo entra la droga a nuestro país? No, tiene que ver con profundizar y sobre todo hay algo que es bien importante, ¿no? Que tiene que ver con la inmediatez de esta propuesta, que son medidas a largo plazo, ¿no? Realmente modificar la convivencia, modificar la cultura del crimen en nuestro país, tiene que ver con procesos de largo plazo donde hay que dejar actuar. Entonces hay que tener una cierta responsabilidad a la hora de tomar la decisión para votar esto. Y por último, tener presente como esta cuestión, ¿no? Si el Estado decide aumentar su violencia y decide llenarse de armas, enfrente tenemos un otro que no tiene ningún parate, no tiene una detención moral de que le va a importar dejar de matar ni dejar de armarse, ¿no? Entonces es complejo sumarse a la espiral de la violencia, porque el Estado, si lo hace, el otro enfrente no va a detenerse nunca. Daniela Buquet, Juan Cereta, integrantes de la Articulación Nacional No a la Reforma, les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Sin que esto agote la discusión de estos temas, en los próximos días vamos a organizar la discusión cara a cara, digamos, entre las dos posturas, ¿les parece? Bueno, muy linda invitación. Les invitamos al 17 a marchar en contra de la reforma desde la universidad.
¿Están organizando una movilización a esos efectos? Sí, vamos a ir de la universidad a la cancha, donde queremos mostrar la manifestación popular que va a haber.